Está sangrando. Elías, vos grabado desde ahí. Toma. Está grabando. Ya. Ok. Sí, no, por favor. El eco sale. Estábamos muy retrasados, pero vamos a tratar de recuperarnos. Lo que hoy día vamos a ver va a ser todo lo que es caja torácica, la parte ósea, articulaciones. Digo que son las vértebras, que son piezas que van a ingresar. Ya saben que en este rote me toca hacer a mí el amarre, Sí. ¿no? Entonces, vamos a ir viendo este. Sin abusar, doctor. Entonces, para el rote va a entrar huesitos, va a entrar huesos, va a entrar corazón, va a entrar pulmón y caja torácica, ¿no? Va a entrar caja torácica. En sí va a entrar todo el contenido de lo que es la caja torácica, como tal, no tanto como mediastino medio, anterior o posterior, ¿sí? Entonces tenemos la primera pieza que es de la caja torácica, es el esternón. Lo vamos a dividir en tres partes, lo que es el mango, el cuerpo y la apófisis cifoides, ¿no? Antiguamente se lo consideraba como una estructura, ¿no?, en forma de espada, ¿eh? El mango también se lo denomina manubrio, ¿no? Algunos autores también lo denominan manubrio. Entonces vamos a ir viendo que esta tiene una cara anterior, una cara posterior, bordes, borde lateral derecho, borde lateral izquierdo, borde superior y borde inferior, ¿ya? De ahí vamos a ir partiendo. Empezamos con el mango, ¿no?, o con el manubrio. Este tiene una cara convexa, ¿no? Va a estar abultado hacia adelante, pero en la parte inferior va a estar deprimido. ¿Esto para qué? Para la inserción de un músculo, el pectoral mayor. Aquí se inserta el pectoral mayor, parte de las fibras de este músculo que lo hemos visto en el miembro superior, ¿no? Entonces se puede volver a repetir, ya que toma puntos de inserción tanto en el esternón, clavícula y húmero, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Toda esta parte, entonces, los 2/3 inferiores externos van a estar delimitados o van a estar destinados a la inserción del pectoral mayor. El medio es subcutáneo, ¿no? Esta parte del medio del esternón es muy importante porque les va a tocar hacer, dependiendo del hospital que vayan, ¿no?, trasplantes, ¿no? Trasplantes de médula ósea, trasplantes de riñón, trasplantes de algún órgano que se pueda hacer en el hospital que ustedes sean designados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para ver la compatibilidad de este órgano, para que no sea, digamos, saquemos un órgano y no sea compatible con el paciente, abrimos lo que es la caja torácica y mayormente hacemos una incisión a nivel de lo que es el corte, la porción sagital o la porción media del esternón, para poder sacar un poquito de lo que es el tejido esponjoso. ¿Se acuerdan que era el tejido esponjoso, no? ¿Verdad? Allá adentro vamos a tener trabéculas y adentro vamos a tener lo que es el componente sanguíneo, médula roja más que todo, ¿no? Entonces, con esa médula hacemos los análisis para ver si la sangre o el órgano que queremos trasplantar al paciente es compatible o no con este nuevo individuo. Dame un minuto, por favor. Siga grabando. El cero medio tiene que estar, no es uno, ¿no? ¿Qué? El cero medio tiene que estar, no es uno, ¿no? No sé, solo el acercamiento, nada más. Ah, yo pensaba que era la velocidad del video. ¿Qué es eso? Era Vete con tu ¿qué doctor. se llama? Sí, esta cosita es la apófisis. ¿Escotaduro o apófisis? Ah, no, escotadura, perdón, sí. Axito es esta es la clavicular y esta es la yugular. Este es la... ¿Soy cero cambiamos? ¿Quiera? Pues yo, perdón. Dale, el hueso. ¿Ya? Ok, entonces seguimos con lo que es la cara anterior. Vámonos al borde superior. Una de las importancias de este borde es que va a presentar tres estructuras, una porción media y dos laterales. La porción media también es conocida como la horquilla del esternón, ¿no? Esta es una estructura que me va a poder ayudar a delimitar lo que es la tráquea, ¿no? En cuello con el doctor han debido llevar, o no sé, lo que es la traqueostomía, ¿no? El triángulo de la traqueostomía, que es importante para usted.
Ya. Entonces, ¿Cómo este te gustaba? triángulo que lo hemos visto en cabeza y cuello, ¿no? O que van a repasar porque tienen que saber esto, sí o sí, es que a 2 traveses de dedo, aquí lo vamos a tener en el paciente, yo, digamos, se está atragantando mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La vía superior está obstruida, no puede respirar, se ha comido una papa grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una traqueostomía. Pueden hacerlo ustedes, simplemente con sus 2 dedos, ¿no? Si las manos son muy delgaditas, ¿no? Entonces podemos utilizar 3 dedos. Pero lo normal es 2 traveses de dedo por encima de la horquilla del esternón. Hago una pequeña incisión a nivel de lo que es el corte sagital y encuentro a la tráquea, ¿no? Simplemente encuentro a la tráquea porque si hago el corte más arriba, me encuentro con la glándula tiroides o me encuentro con los cartílagos cricoides y tiroideo y puedo lesionar al paciente, ¿no? Entonces, esta zona es muy importante para poder hacer la traqueostomía. La piel del triángulo de la traqueostomía es delgada, entonces simplemente ustedes jalan estito y hacen el cortecito. No lo hacen directamente sobre la superficie, tienen que hacer una tracción, ¿no? Y cortar. Abren el huequito y ya pueden separar para encontrar la tráquea y entre cartílago y cartílago, que lo vamos a ver con pulmones, van a encontrar un espacio. Entonces ahí se hace el espacio y se hace la apertura para las vías respiratorias. Ese instante ustedes pueden, si no tienen, pueden colocar una pajilla, ¿no? O una bombilla, ¿no? Para mantener abierta la área y llegar hasta el hospital, ¿no? Entonces esa es la importancia de la horquilla del esternón, ¿no? Tiene que ser a este nivel porque si lo hago a los laterales, o bien puedo cortar a las venas, en este caso vamos a conocer a lo que son los troncos brachiocefálicos venosos, o bien puedo lesionar la zona articular. A ambos lados de la horquilla del esternón voy a encontrar la carilla articular. Esta va a estar destinada a la articulación con la clavícula, ¿no? La articulación se llama esternoclavicular. ¿Y de qué tipo es? Es un encaje recíproco, porque podemos hacer este movimiento, ¿no ve? Rotación interna, rotación externa. Y al hacer que el hombro vaya hacia adelante o hacia atrás, también hacemos un movimiento en la porción interna de la caja torácica, ¿no? Entonces es un encaje recíproco acá. Pasamos a los bordes laterales. En estos bordes vamos a tener carillas articulares para las costillas, ¿no? Lo que es el mango del esternón es la primera carilla para la primera costilla, ¿no? Entonces, esta articulación es una articulación sin condrosis, no tiene movimiento. De toditas las que vamos a ir viendo más adelante con las costillas, se mueven. Hacemos inspiración, expiración. Entonces, desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Pero la primera costilla es fija, ¿no? Es una sincondrosis que poco a poco se va a osificar y se va a consolidar, ¿no? Es una sinartrosis en otras palabras. Desciendo y voy a encontrar una hemicarilla destinada para la segunda costilla. ¿Por qué hemicarilla? Porque solamente es la mitad, la cual va a estar complementada cuando esté unido al cuerpo del esternón, ¿no? Acá es para la segunda carilla. Entonces, si tenemos la plastilina acá, está haciendo alusión a la segunda carilla articular. Primera acá, segunda acá, y aquí arriba la carilla articular para la clavícula. Pasamos a la cara posterior. La cara posterior es un poquito más cóncava, ¿no? Pero nos va a presentar 4 zonas, una inferior y una superior. Una inferior y una superior del lado derecho y uno del lado izquierdo. Para 2 músculos específicos, el esternocleidomastoideo, ¿no? Y el esternocleidoideo, ¿no? Algunos autores también lo llaman esternocleidoideo, porque a veces tiene una fibra para la clavícula. Entonces, esternocleidomastoideo abajo y esternocleidoideo arriba. Los dos van a estar insertados en esta cara. No en la cara anterior, sino en la cara posterior, ¿sí? Pasamos al borde inferior. El borde inferior se fusiona con lo que es el cuerpo del esternón. Es una sinartrosis, es una sincondrosis, ¿no? Entonces va a tener tejido fibroso como medio de fijación y posteriormente se osifica y forma una sola estructura. Lo que aquí, y aquí entra un punto clave, ¿no? Para su examen teórico y práctico, es que se forma un ángulo, ¿no? El famoso ángulo de Lewis, ¿no? O también llamado ángulo esternal. Es más llamado ángulo esternal que de Lewis. Este ángulo tiene que tener
un diámetro, ¿no? Una angulación más o menos de 75 grados. Cuando es muy pronunciado y esto sale hacia adelante, se llama pectum carinatum, ¿no? O pecho de paloma, ¿no? Y cuando es a lo contrario, la bifurcación es hacia adentro, se llama excavatum, ¿no? Ese es el más complicado, ya que este puede presionar a lo que es el corazón, ¿no? Entonces va a haber pacientes que su esternón y este es un poco sobresalido. Ese es carinatum. Y metido como un hueco hacia adentro es excavatum. Y ese, cuando el corazón late, golpea al esternón. Entonces el paciente va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Cuando hace especialmente actividad física, ¿no? Entonces no se van a olvidar del ángulo de Lewis, ¿ya? Lo vamos a volver a retocar cuando veamos mediastino, porque va a ser nuestro punto también de partida para delimitar el borde superior del mediastino superior, ¿ok? Ángulo de Lewis o ángulo esternal. Pasamos a lo que es el cuerpo del esternón. Tenemos la cara anterior. Esta va a tener unas pequeñas elevaciones que se llaman esternebras. Estas esternebras nos dan a entender que el cuerpo del esternón estaba partido en varias piezas y a medida que vamos formándonos se van osificando, ¿no? Esta zona también, la parte externa, va a estar destinada a la inserción del pectoral mayor. Entonces, pectoral mayor abarca tanto mango como cuerpo del esternón. Los bordes laterales, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptimo cartílago, porque aquí primeramente va a entrar lo que es el cartílago costal, ¿no? Entonces solamente tenemos 7 carillas articulares, no tenemos más. A eso entramos con las costillas, que tenemos 7 verdaderas solamente por esta fusión que tenemos acá, y tenemos 3 falsas y 2 flotantes, ¿no ven? Okay. Cara posterior es excavada, cóncava, pero va a presentar rugosidades para un músculo muy importante. Aquí tenemos que encontrar en el pecto esternal a lo que es el transverso del tórax. El transverso del tórax, o también llamado piramidal del tórax, ¿no? Es un músculo que va a estar formado por varias fibras oblicuas que van a ir de las costillas hacia lo que es la cara posterior del esternón, ¿no? Entonces estas van a hacer que se depriman más que todo las costillas para que desciendan estas y permitan la expansión del pulmón, ¿no? Entonces este es para el transverso del tórax. Abajo acá no tenemos en este hueso la apófisis sifoides, la última porción de lo que es el esternón. Esta apófisis sifoides puede ser puntiaguda, puede ser bifásica, ¿no? Puede tener diferentes formas al momento de hacer la inspección en un paciente. Esta va a estar más en relación con un triángulo. Acá vamos a tener un triángulo, así más o menos, con las costillas. Se llama el famoso triángulo de Lavie, ¿ya? ¿Eso para qué? ¿Quiénes han ido a la pre? Porque nadie ha ido al cuartel. ¿No? Siempre les gusta golpear acá, ¿no? Se la llaman la boca del estómago, ¿no? Un corte. Entonces, esa zona del triángulo está en relación con 2 estructuras muy importantes: hígado y lo que es la curvatura menor del estómago, ¿no? Entonces, esa apófisis sifoides me ayuda un poco a poder ubicar al lóbulo izquierdo, parte del lóbulo izquierdo del hígado, y abajo a lo que es el estómago, ¿no? Por eso también la denominan boca del estómago, ¿no? Entonces, un punto importante para hacer valoraciones, ¿no? Ustedes pueden poner el estetoscopio a ese nivel para poder escuchar más que todo el flujo y los movimientos que se están produciendo tanto con el esófago y con el estómago, ¿ok? Este tiene un agujero, no siempre, puede llegar a no presentarse el agujero sifoideo. Pregunta de examen: ¿qué pasa por el agujero sifoideo? Simplemente el VAN, vena, arteria y nervio sifoideas. Normalmente no está cerrado, pero cuando existe solo pasa este componente arterial, venoso y nervioso, ¿ok? La cara posterior de la apófisis sifoides sí tiene una importancia porque me va a permitir la inserción de un músculo, lo que es el músculo diafragma, ¿no? El diafragma, que es el órgano que va a permitir separar la caja torácica del abdominal, va a tener fibras hacia lo que es la apófisis sifoides. Sus fibras se van a denominar costosifoideas, ¿no? Entonces vamos a tener un punto de fijación para lo que va a ser, o de inserción, perdón, para
diafragma. Para terminar este huesito, las articulaciones que se dan con los cartílagos se denominan articulaciones de tipo artrodia, menos la primera. Desde la segunda hasta la séptima, los cartílagos más el esternón van a formar la articulación esternocondral, ¿ya? Y esas son de tipo artrodia, ¿no? Cada una tiene su cápsula articular y permiten el desplazamiento. Esta zona me va a permitir la inserción de los músculos intercostales, pero también de la fascia costal. La articulación del cartílago costal con las costillas también es de tipo artrodia, no se van a olvidar de eso, ¿no? Entonces, pero la articulación se llama costocondral, la otra es esternocondral y este es costocondral, ¿ya? Son dos articulaciones que se dan a este nivel, pero ambas son artrodia, menos la primera, que siempre va a ser una sin artrosis, una sin condrosis. Ok, ¿preguntas? Doctor, costo condral y costo esternal. No entendí. Condroesternal, perdón. Condroesternal, cartílago y esternón. Cartílago más costilla, condrocostal. Ese es. Cartílago y esternal, esternal. Sí. Aquí está, aquí lo vamos a ver. Miren. Este negro, vamos a simular que lo blanco es la... Bueno, lo blanco es la costilla. Esta articulación de acá es cartílago más esternón. Condro, cartílago condro, esternal. Cartílago más costilla, condrocostal. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Por último, el esternón va a formar la parte anterior de lo que es la caja torácica y también va a ser las paredes de los mediastinos, especialmente del mediastino superior, inferior, que el inferior se lo va a dividir en anterior, ¿no? Entonces va a ser una de las paredes importantes para esta delimitación de estos cuadrantes. ¿Ok? Pasamos a las vértebras, ¿no? Las vértebras vamos a ver una tipo primero y luego vamos a pasar a las demás, a sus peculiaridades. Toda vértebra lo primero que va a tener siempre es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿no?, es redondeado, ¿no? Puede ser más grande, puede ser más pequeño, puede ser ovalado, pero al final tiene un componente de tejido compacto y de tejido esponjoso. Por detrás del cuerpo vamos a encontrar una sobresaliencia que se lo ha denominado pedículo. Este pedículo tiene un borde anterior que va a estar unido hacia el cuerpo, un borde posterior que va a unir el cuerpo con lo que son las apófisis, un borde superior que va a ser un poquito excavado y un borde inferior que también va a ser excavado pero más notorio que el superior, formando de esa manera más adelante el agujero de conjunción. Hacia atrás del pedículo encontramos las apófisis. Las primeras que van a ver son las orejitas acá, que son las apófisis articulares. Estas van a estar destinados a articularse con la vértebra que está por arriba, ¿no? Entonces van a formar una articulación de tipo artrodia también es esta, ¿ya? Entonces estas permiten desplazamiento un poquito para que la columna haga flexión, extensión, ¿no? Hacia los lados, por debajo de las apófisis articulares, vamos a tener dos bracitos que van a salir, que son las apófisis alares, algunos autores lo llaman, pero más conocida como apófisis transversa. Hacia abajo vamos a tener antes vamos a tener, por debajo de las apófisis transversas, una zona cuadrilátera. Por eso se la ha llamado lámina cuadrilátera, ¿no? Va a ayudarnos a formar parte de la cara posterior de este agujero que lo vamos a denominar agujero vertebral. Por aquí pasa la médula espinal. Y por debajo vamos a tener a la apófisis espinosa, ¿no?, que se va a encontrar en la parte posterior en relación al plano sagital, ¿no? Esas son las estructuras en común que tienen que tener todas las vértebras. Ahora vamos viendo cada una de estas, ¿no? ¿Cuáles son sus peculiaridades? Esta es una vértebra dorsal. ¿Cómo se van a dar cuenta de la vértebra dorsal? Su cuerpo es un poquito más redondeado, no es tan ovalado, no es ni pequeño, no es ni grande, es mediano. 2, sus apófisis articulares miran hacia atrás. Estas son las superiores y la carilla articular va a mirar hacia atrás. Las carillas articulares inferiores van a mirar hacia adelante, destinadas para la articulación con las vértebras que está por encima y la que está por
debajo, ¿no? Entonces son de tipo artrodio. La lámina cuadrilátera es más, su diámetro de superior a inferior es mayor a su diámetro transversal, ¿no? Acá hay una pregunta de examen. Aquí se va a insertar un ligamento muy famoso, que es uno de los más gruesos que tenemos en la columna vertebral, el ligamento amarillo, ¿ya? El ligamento amarillo parte de la cara inferior, o diré de la cara anterior de la lámina cuadrilátera, sale al exterior y termina en la cara posterior de la lámina cuadrilátera. Entonces viene de esta manera, ¿no? En diagonal. Parte de atrás y termina en la cara de adelante hacia atrás, perdón, ¿no? De adelante hacia atrás. Ahí termina. Y son varios, no es un solo ligamento, pero en conjunto lo denominan ligamento amarillo a todos estos pequeños pedazos que van uniendo a esta zona articular. Las apófisis transversas de las dorsales también tienen una peculiaridad. Son más romas, son más abombaditas, pero en su vértice libre van a presentar una carilla articular, ¿no? Esa es la diferencia con las cervicales, las lumbares, las cuales no presentan esta carilla. Y esta carilla está destinada a la articulación con lo que va a ser el tubérculo costal, ¿no? ¿Cómo se llama la articulación? Costo transversal se llama. ¿Qué tipo es? Artrodio, ¿no? Entonces vamos a tener una articulación a este nivel. La apófisis espinosa tiene un trayecto hacia atrás, pero hacia abajo, ¿no? Entonces nunca van a poner de esta manera la vértebra, porque siempre la apófisis espinosa tiene que estar hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Entonces es unifásica, solo tiene un tubérculo, tiene un borde superior, tiene un borde inferior y dos caras laterales. ¿Qué más nos presenta y qué son peculiaridades que se pueden marcar en el examen? Estas vértebras, aparte de tener la articulación costo transversal, en el cuerpo vamos a encontrar a las hemicarillas. A partir de la 2 hasta la 9 van a tener hemicarilla superior, hemicarilla inferior, ¿ya? La 1, ¿no? La dorsal 1, tiene una carilla completa acá, porque la primera costilla va a estar destinada a articularse con esta y va a tener una hemicarilla inferior para la segunda costilla. Siempre las costillas se articulan entre las dos vértebras dorsales. Entonces la articulación se va a dar a este nivel, justo en el espacio articular, ¿no? Es por eso que si hay un trauma torácico y toca columna y la costilla está lesionada, es muy difícil hacer la extracción del hueso porque podemos dañar el disco interarticular, pero a la vez podemos dañar a la médula espinal, ¿no? Entonces nunca se hace extracción de costillas, hay que tratar de mantenerlo lo más que se pueda, por esta unión que existe entre estas zonas articulares, ¿no? Entonces, estas hemicarillas se van a articular más que todo con la cabeza costal de la costilla. Van a ser artrodias, pero va a existir un ligamento muy importante, que es el ligamento interarticular. Ese va a ir directamente al disco, ¿no? Para darle mayor fijación, ¿ok? Entonces no se van a olvidar, de la 2 a la 9, toditas tienen hemicarilla superior, hemicarilla inferior. Entonces en el examen y la próxima les voy a tomar repaso, yo puedo poner la plastilina ahí. ¿Qué sería? Hemicarilla superior, hemicarilla inferior, ¿no? ¿Ve? Solamente la 1 tiene carilla articular, clarito se nota, es más grande, y una chiquitita abajo. La 10 solo tiene la hemicarilla superior, no tiene la inferior, porque solamente tenemos 7 verdaderas y 3 falsas, ¿no? ¿Ve? ¿Qué pasa con la 11 y la 12? La 11 ya no tienen hemicarillas, tienen una carilla completa. Es por eso que la 11ª y la 12ª se llaman flotantes. Y esas sí pueden extirparlas, ¿no? Mayormente las modelos, los artistas de cine, se hacen extraer novelas costillas, pero solamente se puede la 12ª y con un poquito de riesgo la 11ª costilla, ¿no? Porque más adelante, si engorda ese artista, va a tener problemas, porque las flotantes ayudan más que todo con lo que es la cavidad abdominal, ¿ok? La primera igual es completa,
carilla completa. Sí, pero la primera carilla, la primera costilla, a diferencia de las costillas flotantes, en esta, ¿qué músculo se articula? Eso les he enseñado, porque es miembro superior. Cara superior, el tubérculo de Lisfranc, ¿para quién es? Les he enseñado, miren, este es el tubérculo de Lisfranc, aquí se va a insertar el músculo escaleno anterior, ¿ve? Atrás el escaleno posterior, por ahí va a pasar la arteria y la vena subclave, entonces es difícil, ¿no? Mientras en las del abdomen, las flotantes, no hay mucho compromiso, ¿no? Para terminar, formamos el agujero de conjunción, está formado por el borde inferior, borde superior de los pedículos, las apófisis articulares, tanto la superior como la inferior con su borde posterior, y el cuerpo formando la cara anterior del agujero de conjunción. Por aquí van a pasar los cordones nerviosos, los nervios raquídeos. Atrás siempre es nervioso y adelante siempre es motor, ¿no? Sensitivo, perdón, atrás y adelante es motor. Ambas fibras salen, se unen, forman el ganglio y se forma el nervio raquídeo, ¿no? Entonces por aquí van a salir. Cuando somos mayores, esto se va, la separación que existe entre cuerpos va a ir disminuyendo y a veces muerden a los nervios, ¿no? Entonces mayormente se da en las lumbares. Esa es una de las patologías que también van a ver, ¿no? Patologías del nervio ciático, ¿no? Por la compresión de los nervios radiculares, por disminución del espacio articular. Pasamos a las lumbares. No hay donde perderse. Más grande, cuerpo es más ancho, ¿no? Y es más voluminoso, ¿no? No tiene hemicarillas, ¿no? Pero sí tiene una gran contextura. Hacia atrás tenemos el agujero vertebral. A diferencia de las dorsales, miren, las dorsales, su agujero es redondito. Y de las lumbares ya es un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué vértebra tiene el agujero de conjunción como un triángulo equilátero? Es la vértebra lumbar, ¿ya? Hacia atrás, el pedículo. No hay donde perderse. Las mismas características. Más hacia atrás, las apófisis articulares. Aquí sí hay variación. Las carillas articulares, miren, ¿hacia dónde está mirando? Hacia adentro, hacia afuera, ¿no ven? A diferencia de una dorsal. Esto porque ya van a dar un espacio de forma cilíndrica. ¿Qué tipo de articulación es de tipo cilíndrico? ¿Cuál? Trocoide, ¿no ve? Entonces, ¿por qué podemos hacer este movimiento de lateralidad? Es gracias a la articulación que se da en las lumbares. Esta ya es una articulación, esta es artroide, pero esta ya es trocoide, ¿no? Por el movimiento que hacemos de lateralidad derecha a lateralidad izquierda. Hacia los lados, la apófisis transversa ya es más pequeña, pero es más plana. Tiene un borde superior, borde inferior, cara anterior, cara posterior. Parecen mini costillas, por eso también se les ha denominado apófisis costiformes, ¿no? ¿En qué vértebras se encuentran las apófisis costiformes? En la lumbar, ¿no? Porque asemejan a pequeñas costillas. Por detrás de la apófisis articular tenemos una sobresaliencia, que lo vamos a ver con los músculos de la espalda. Ese es el tubérculo mamilar. Van a tener cuidado, ¿ya? Si la plastilina está a un costadito y hacia atrás, está haciendo alusión a la apófisis mamilar. Si está en el medio, a la apófisis articular, ¿no? Entonces, este es el tubérculo mamilar. Entre el tubérculo mamilar y la apófisis costiforme tenemos otro tubérculo, otra sobresaliencia, que es para el tubérculo accesorio. Entonces, para la próxima clase me van a averiguar qué se inserta en el tubérculo mamilar y qué se inserta en el tubérculo accesorio, ¿ya? Entonces, son dos puntos importantes para el reconocimiento. Bajamos, tenemos lo que son las láminas cuadriláteras, más pequeñas que las dorsales, y hacia atrás vemos a la apófisis espinosa, que es más ancha, ya no tiene ese trayecto hacia abajo, sino es más rectilínea, ¿no? Pero sí es más ancha, borde superior, borde inferior, cara externa, cara interna, ¿no? Esa es la diferencia entonces con la vértebra lumbar, dorsal. La importancia de las lumbares es la última porción ya para entrar a lo que es el sacro. Y es ahí donde vamos a encontrar a la L2, al espacio entre L2 y
la lumbar 2 y la lumbar 3, ese espacio me permite para poder hacer una punción lumbar, ¿no? No era L4. ¿Qué? ¿L4? L2, pero L4. No, L2 mayormente. ¿Por qué no L4? Porque ya podemos tocar al filum terminal, ¿no? Pero yo creo que hacen la función más entre la L3 y Y la L4. Yo mayor sabía en el L2, ya, voy a revisar eso yo. Pero la nomenclatura tradicional siempre te dice L2, ¿no? Y L3, ¿no? Por eso se la menciona como punto de referencia a la L2, ¿no? Entonces buscas la lumbar 2, por debajo de la lumbar 2, ese espacio y colocas ahí, ¿no? Aparte, muy aparte de la punción lumbar que lo voy a revisar para la próxima clase, ese punto de referencia también para encontrar, ¿okay?, el final de la médula espinal, ¿no? Ahí tenemos una bolsa que está formada por lo que es las meninges y de ahí sacamos el líquido cefalorraquídeo, ¿no? También se utiliza para poder hacer toma de muestra y llevarla al laboratorio. Tenemos a las vértebras cervicales. Esta es una cervical, ¿ya? Pero esta es la 7. ¿No? Se parece a una dorsal, pero la característica de esta es que sus apófisis transversas son más proyectadas hacia los lados, como alerones. Y su apófisis espinosa no es tan descendente, miren. No es con tendencia hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es la séptima vértebra cervical. Esta también se la considera como la vértebra prominente. Si ustedes se tocan la parte posterior de su cuello, en la parte inferior, van a tocar la sobresaliencia de la apófisis espinosa de la 7. Entonces, ahí ya delimitamos a la cervical 7. ¿Ok? Entonces, esta es una 7, ¿no? La diferencia con las dorsales, bueno, no tenemos una vértebra cervical, pero el cuerpo de las vértebras cervicales es más ancho que largo, ¿no? Su diámetro anterior posterior es más acortado. Aparte, en la cara superior vamos a encontrar una especie de cuernitos, acá, que son las apófisis unciformes, o también llamadas crestas semilunares, ¿ya? Esta sirve que cuando se articula con la aorta vértebra, entonces le limita un poquito el movimiento. Si se han dado cuenta, la lateralidad del cuello mayormente se da entre la articulación occipito-atloidea, ¿no? Y en la última vértebra cervical. Esta parte del medio no se mueve, solo se desplaza, pero ligeramente. Es poca el desplazamiento que pasa en el tercio medio. Mayormente es aquí arriba y aquí abajo los puntos de movimiento más notorios. Entonces hay una limitación en esta zona. Las apófisis transversas tienen dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Entre los dos vamos a encontrar el canal intertubercular. Cada tubérculo tiene una importancia, y eso en cuello deberían haber llevado. ¿Qué se inserta en el tubérculo anterior de la apófisis transversa? Escaleno anterior. En el tubérculo posterior, escaleno posterior y escaleno medio. Y entre los dos, en el canal intertubercular, ustedes van a encontrar a la arteria vertebral, ¿no? Entonces van a encontrar a la arteria vertebral. No, perdón, van a encontrar a la carótida. A la carótida van a encontrar, a la carótida externa, ¿no? Pasando por delante de este tubérculo. Por dentro de la apófisis transversa vamos a encontrar un orificio, que es el orificio transverso. Por ahí sí pasa la arteria vertebral, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, la apófisis espinosa ya es bifásica, tiene dos sobresaliencias y un canal intertubercular. En el canal intertubercular se inserta un ligamento muy importante, el ligamento triangular de la nuca o ligamento nucal, ¿no? Que también en hueso occipital se menciona, porque se inserta en la cresta occipital externa y en el tubérculo occipital externo. Entonces es el famoso ligamento nucal, que pasa por el canal intertubercular de la apófisis espinosa. Esas serían las peculiaridades de la vértebra cervical. Vértebras raras, ¿no? Primera, segunda vértebra y, aparte de la séptima, la sexta. Esto anoten bien en sus cuadernos, porque esto entra más en teórico. La sexta vértebra cervical
Su tubérculo transverso anterior, que les he mencionado hace ratito, es más grande, ¿ya? Este tubérculo se lo denomina tubérculo carotídeo. ¿Por qué? Cuando ustedes tengan la oportunidad de salir, digamos, a una emergencia y ven que el paciente haya recibido un corte a nivel del cuello, ¿no? Ya sea por una bala o ya sea por un accidente de tránsito que le hace cercenada esta porción, ¿qué es lo que tienen que hacer primero para que no muera? Contener el sangrado, ¿verdad? Pero ¿cómo tienen que hacer? Si es arteria carótida o vena yugular, no voy a ir de frente, no le voy a tapar aquí. ¿Por qué? No va a subir. Sí. La respiración, más que todo porque vamos a bloquear la parte de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar la sexta vértebra cervical y de costado apretar. Mantengo vía aérea, pero ya hago compresión para que disminuya el sangrado. ¿Han visto lo que ha pasado, no ve? En los pleitos de Sencata, ¿no? ¿Han visto al médico falso? ¿Quién era? ¿No han visto ese video? No. Cuando va a ayudarle, él hace de frente. Ah, sí. De frente hace la compresión, está sangrando y está queriendo taparle. Entonces le tapa de frente y van a ver el paciente, si buscan el video, ya no puede respirar y los ojos un poquito se le sobresalen porque más allá del sangrado le estaba faltando oxígeno. Entonces, en vez de ayudar, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, ustedes tienen que ir, pero con una compresa de costado. Ese tubérculo entonces se llama el famoso tubérculo de Chassaignac, ¿no? Preguntas que siempre molestan, ¿no? ¿Cuál es el tubérculo de Chassaignac? Es el tubérculo carótido. Entonces, séptima, ya sé dónde está la séptima, es la más sobresaliente. Hacia arriba, busco, trazo una línea con mi dedo y hago la presión para encontrar el tubérculo de Chassaignac, que es más sobresaliente, y la carótida se va a apretar con ese tubérculo para bloquear el flujo sanguíneo. Y ahí le damos tiempo a que no se desangre. En cuanto a lo que es la primera vértebra, lo que es el atlas, no tiene cuerpo, simplemente tiene un arco anterior, un arco posterior y las aposis transversas. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, para que yo les pueda mostrar en imagen, ¿ok? Pasemos a las costillas. Voten, por favor, tenemos periodista. Ya. Entonces las costillas siempre van a ir de más pequeño a más grande, siendo la más grande de toditas la séptima costilla. Y de ahí empieza de nuevo, de grande pero a pequeño. Va disminuyendo el diámetro. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima costilla, ¿no? La séptima costilla comparte un cartílago, ¿no? El cartílago de la séptima costilla va a tener articulación con el cartílago de las 8, 9 y 10, formando una articulación de tipo artródeo, ¿no? Y es por eso que estos se pegan al 7 y el 7 se pega directamente al esternón, ¿no? Por eso se le consideran falsas, porque no tienen una conexión directa con el esternón, ¿no? Esta costilla, entonces, la costilla modelo, vamos a tener una cara interna, una cara externa, un arco anterior, un arco posterior. El borde superior es más redondeado, es más romo, no es tan cortante, ¿no? Y es más ancho. El borde inferior es más cortante. Si ustedes palpan, van a sentir como un pequeño filo. Y esto es de importancia para lo que es la toracotomía. Ya vamos a entrar a caja torácica y vamos a ver que aquí están los pulmones. Una de las patologías más frecuentes es el derrame pleural. ¿Qué es el derrame? Es simplemente líquido en la cavidad pleural. Entonces, por lógica, si hay líquido, ¿qué tenemos que hacer? Extraerlo, ¿no? ¿Y cómo lo extraemos? Si es una bolsa, podemos drenando, correcto. En el caso de la caja torácica se llama toracotomía. Entonces podemos introducir una aguja, ¿no? Con una jeringa grande, no tan profunda, y empezamos a extraer el líquido excedente. Y el paciente va a poder volver a respirar, va a poder realizar sus actividades normales. Pero hay que tener cuidado.
siempre cuando hagan una toracotomía, busquen el borde inferior. ¿Encuentran el borde inferior? ¿No? Entonces es ahí donde no tienen que colocar la jeringa. Tienen que colocar encima del borde superior, aquí. ¿De la costilla? Sí, encima del borde superior. Entonces, si es cortante la costilla, no, busco el que es más redondeado y más fino para poder recién por encima, ¿no? Casi bordeando o sobrepasando el borde superior, hago la inserción. ¿Por qué? Vamos a ver que la cara interna de las costillas, en la parte inferior tiene un canal, se llama el canal intercostal. Este canal intercostal va a tener tres cosas: vena, arteria y nervio intercostal. En ese orden, vena, arteria y nervio. Entonces, si yo hago pincho aquí en el borde inferior, ¿qué cosa voy a pinchar? No. ¿Qué voy a pinchar? No, ¿qué está abajo? Nervio, correcto. Entonces le voy a producir una parálisis, ¿no? Entonces la vena está protegida, la arteria está protegida, no le voy a hacer daño, pero el nervio es el que está más que todo en relación con el borde inferior. Entonces, al pincharle le voy a producir una parálisis y el paciente ya no va a poder utilizar estos músculos accesorios. Entonces, si quiero hacer toracotomía, necesito saber anatomía, borde superior y borde inferior. Por ejemplo, miren, el que ha armado este esqueleto, ¿no sabía eso? Al revés lo ha armado. Este es aquí. ¿Eh? Ahí está. Este es el borde inferior y este es el superior. Entonces hay que tener cuidado. Pueden hacerlo ustedes como internos, porque ya saben anatomía, solamente es saber colocar y extraer el líquido excedente, ¿ya? Aparte, este borde inferior tiene una peculiaridad. Va a permitir la inserción de dos músculos en la parte inferior, al intercostal externo y al intercostal interno. Estos dos van a descender y se van a insertar en el borde superior de la costilla. Entonces va a venir de esta forma, así, ¿no? ¿De borde a borde superior? De borde inferior a borde superior, ¿no? De abajo hacia la parte superior de la costilla que está por debajo. De esa manera va. De abajo. Sí. Detrás del intercostal interno va a estar el banco, protegido. Y después detrás, o sea, va a ser como una hamburguesa, ¿no? Aquí está mi arteria, aquí está mi intercostal interno y aquí mi intercostal externo. Aquí atrás, mi intercostal íntimo. Así lo vamos a proteger al componente vasculonervioso, ¿ok? Debajo recién vamos a encontrar a la fascia torácica y a la pleura, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes capas que van a proteger este espacio, que protege primero a los pulmones y más hacia el centro del corazón. Arco anterior, más que todo destinado a articularse con lo que es el cartílago costal. ¿Qué tipo de articulación es? No. Ah, bueno, es un artrodecidor, pero ¿cómo se llama, perdón? ¿Cómo se llama? Condrocostal. Ok, vamos hacia el posterior. En el posterior ya vamos a tener al tubérculo costal. Aquí está. Este de acá, que lo voy a pintar de rojo, es el tubérculo costal. Habíamos dicho que este se va a articular ¿con quién? Con la apófisis transversa, ¿no ve? Entonces, articulación, costo transversal. Costo transversal. Este es costilla transversa, apófisis transversa, costo transversal. ¿Qué tipo es? Artroide. Ahora podemos ver a la cabeza, ¿no? Esta cabeza tiene que estar en el medio de las dos. Esta cabeza se articula con o bien la hemicarilla superior de la vértebra que está abajo y la hemicarilla inferior de la vértebra que está arriba, ¿no? También son artroides. ¿Esa cómo se llama? Costo vertebral, ¿no? Porque ya es con la vértebra propiamente. Y la otra es con la apófisis transversa, ¿no? Entonces, esta es la articulación que se forma. Aquí tenemos el tubérculo costal, el cuello de la costilla y la cabeza de la costilla que está acá. Esta cabeza tiene una cresta, para tener cuidado con esa cresta. ¿Ya? Se llama la cresta costal y delimita las dos carillas articulares. Esta para la hemicarilla inferior, y esta para la hemicarilla inferior.
Pregunta de examen. ¿Qué se inserta en la cresta costal? El ligamento interóseo, el que va al disco articular. No se van a olvidar de eso. Ha entrado en el examen del año pasado. Interóseo. ¿Ya? Ligamento interóseo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? El jueves damos repaso de esto. Me van a estudiar por su cuenta sacro, atlas y axis más, ¿no? Después del examen les voy a explicar, pero para el reconocimiento. Entonces esa va a ser su primera evaluación. Tienen tarea. ¿Qué tarea hará? ¿Qué se inserta en la apófisis? Y en el accesorio. ¿Ya? ¿Dónde se leen?